El capítulo de hoy que vamos a ver, o el tema, se llama No améis al mundo o no amemos al mundo. Entonces, el mes pasado estuvo compartiendo con nosotros Mariani sobre Romanos 12, ¿no? Y vimos cómo el Señor nos habló tiernamente de esta primera parte de Romanos. Vimos Romanos 12:1 y cuál era la verdadera forma de adorarlo. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Entonces, ¿por qué no me acompañas si abres tu Biblia en Romanos capítulo 12? Y a lo mejor, bueno, si no pudiste escuchar o estar aquí en el mensaje, el estudio el mes pasado, vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque quizá muchas de mis hermanas y amigas aquí ya han leído este texto antes, pero hoy tú nos quieres hablar de una nueva manera, pidiéndote, Señor, que tú nos des un corazón manso, humilde, para recibir tu enseñanza, Señor. Reconociéndonos, Señor, que hay muchas cosas que traemos, cada una, historias, vivencias, culturas, situaciones por las que hemos estado, Señor, y que a lo mejor pudieran ser estorbo para lo que hoy nos quieres hablar. Así que pidiéndote, Señor, que tú por favor ordenes nuestros pensamientos, abras nuestros ojos, danos un corazón receptivo a tu palabra, Señor, y escucharte. Señor, bendice este tiempo que vamos a tener en tu palabra, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, porque es Él quien convence, no son mis palabras, no es nada, sino es tu Espíritu Santo quien nos convence. Así que, Señor, convéncenos en aquella área de nuestra vida que necesitas tú cambiar y que nosotros necesitamos entregarte. Pidiéndotelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí en Romanos, Pablo les está rogando, ¿no? Les ruega, nos ruega a nosotros que nos ofrezcamos a Dios como sacrificios vivos. Y aquí lo que Pablo está diciendo es: mira, detente a mirar. O sea, antes de sacrificar o darle nada al Señor, tienes que detenerte y mirar todo lo que Dios ya ha hecho por ti. Por eso dice por tanto, o sea, y en el texto arriba viene diciendo todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, ¿no? Entonces, aquí es, ya que tenemos y vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ya que tú viste todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora sí, responde. Y no se trata de hacer las cosas, decía el pastor Chuck, para ser bendecidas por Dios, no se trata de eso, sino que se trata de que Él ya nos bendijo, Él ya nos dio la vida eterna en Cristo, Él ya nos trajo de muerte a vida, Él ya hizo muchas cosas, solo necesitamos ver todo lo que Él ha hecho por nosotros y responder en gratitud. Entonces, de lo único que se trata es de tu respuesta y mi respuesta al Señor. Entonces, es importante, aquí esta porción nos dice que la forma en que tú y yo vivimos, la forma en que tú decides vivir tu vida, a Dios le importa. Porque en la forma en que tú y yo vivimos nuestra vida, es esa oportunidad que tú y yo tenemos para expresarle al Señor amor y gratitud
por todo lo que ella hizo en nosotros. Entonces, si me preguntaran, Lili, a ver, hoy tienes la oportunidad de vivir tu vida como la estás viviendo por Cristo y cambiarla, que hoy tengas la oportunidad de vivir como en el mundo, como viviendo de acuerdo al príncipe de la potestad de este mundo, yo escogería otra vez 1000 veces a Cristo, porque vivir en Cristo es vivir al máximo. El mundo piensa quizá que el vivir, que tú vivas para Cristo, ay, te dicen, va a estar ratón de biblioteca, nada más leyendo la Biblia, ¿no? A veces te pueden tener esta mentalidad y se piensa que vivir una vida por Cristo es una vida sosa, sin chiste, sin vivir al máximo, pero no. O sea, nosotros podemos, cuando vivimos una vida para Dios, la debemos de vivir al máximo. Al máximo podemos nosotros tener la oportunidad de vivir con toda intensidad, aprovechando bien el tiempo. La debemos vivir corriendo ese camino angosto, ir en contracorriente. Podemos nosotros también vivirla con toda la paciencia, dice la palabra de Dios, con toda longanimidad, que podamos estar amando todo lo que Dios nos da, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestra iglesia, con todo corazón y sirviéndole al Señor con todo lo que podamos. Entonces, hay que hacer que cada día cuente, hay que vivirlo con el objetivo. No se trata así como de que ya cumplí mi sueño y ya, sino el objetivo más grande es ganar, hacer las cosas para Cristo de tal manera que podamos ganar esa corona para que cuando estemos en el cielo y pase Cristo enfrente de nosotros, tú y yo podamos tener algo que entregarle en adoración. Dice la palabra de Dios que lo que nosotros hacemos por el reino de Dios, esas recompensas nos las van a ser dadas en el cielo. Pero finalmente esa recompensa es para que tú tengas algo que poner a los pies de Cristo cuando pase por frente de ti. Entonces, cuando tú y yo vivimos para agradar a Dios, ese debe ser nuestro objetivo. Presentar todo lo que tenemos, todo lo que somos para Dios. Entonces, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿no quieres esta que sea tu respuesta de vivir para Él en sacrificio vivo y santo? Cuando tú y yo vivimos para agradar a Dios, nosotros vamos a hacer una influencia positiva también a los que nos rodean. Nosotros vamos a poder de una u otra manera ser influencia de rectitud y de luz en este mundo. Pero bueno, y la realidad es que, bueno, aquí pasando al tema de nuestra vida espiritual, muchas de nosotras, no sé, poniendo esta analogía, ¿cuántas de ustedes han tomado la gran decisión de al fin ordenar el closet? No sé si ustedes ya han tomado esa decisión. A veces cuando tomamos esa decisión tan difícil de tomar, de arreglar el closet, los cajones, todo eso, ¿no? No sé si te pasa, pero a mí me pasa que empiezo a ordenar mis cajones y veo esto, este papelito me lo dio mi amiga en el 1900 y me quedo, ¿qué decía? Y me leía y me distraigo sí, yo veo cabecitas que también están conmigo. Entonces me distraigo tan fácil que lo último que hago es ordenarlo, sino que me pongo y vuelvo a guardar todo. O capaz sí que quieres ordenar tu closet y ves esta ropa que hace 10 años no te la pones, pero tú dices, no, ya la voy a guardar porque ya voy a bajar esos kilitos, ¿no? Y la guardas y la sigues guardando y la sigues teniendo y ni te la sigues poniendo, ¿no? Pero ya nos distrajimos, ya no terminamos y nuestro closet queda así retacado igual de como estaba, ¿no? Y en el libro de las disciplinas de una mujer hermosa, Anne Ortlund escribe una parte sobre la limpieza de closet y ella usó 2 palabras que para ti y para mí van a ser muy útiles hoy. Es concentrar
y eliminar. Es decir, no te distraigas, concéntrate. ¿En qué se debe concentrar la mujer que quiere agradar a Dios? Ella quiere concentrarse en vivir su vida para agradarle a Dios. Y también eliminando. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar? Eliminando todo aquello que te impide caminar para agradar a Dios. Concéntrate y elimina. Y obviamente es muy, muy difícil encontrar algo cuando tienes un closet muy retacado, ¿verdad? Cuando está muy lleno. El desorden, ¿qué nos quita? Nos quita tiempo, nos arruga la ropa, se apesta, muchas cosas, ¿no? Pero a veces tienes tú que estar así como que empujando con el codo, ya agarras la habilidad para empujar y sacar los ganchos y todo y excavar y en el desorden y todo, pero ya… Cuando tú quitas ese desorden de tu closet, ¿a poco no es tan padre llegar y así, ¡trin! Ya, te sacas y rápido, en un 2x3 ya tienes la ropa que te quieres poner y lo mejor de todo, no sale arrugada, no vas a tener que plancharla más, ¿no? Entonces, me río, pero realmente, tristemente, también así podemos tener nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual puede estar muy desordenada. Y cuando esto pasa, cuando tú y yo permitimos que muchas cosas se junten en nuestra vida, le abrimos cabida a todo y a nada, a muchas cosas que no producen nada, pero nos quitan y nos roban mucho tiempo. Decimos roban mucho tiempo, pero nadie nos roba el tiempo, nosotros lo damos, ¿a poco no? Entonces nos perdemos de cosas en las que Dios quiere que andemos. Y a veces así nos podemos pasar años y tiempo sin poner atención a esta vida espiritual, a este desorden que hay dentro de mi vida y nos vamos amoldando a la rutina del día, nos vamos amoldando a la cultura, a que todo el mundo lo hace, yo también, y así nos dejamos llevar y así vivimos nuestra vida. Pero aquí el Señor nos quiere sacar de eso. Y nos dice en Romanos 12:2, te dice no te conformes. Y eso es, no te conformes a este siglo. Lo que realmente quiere decir es que no copies el comportamiento ni las costumbres, ni la forma en que vive este mundo, ni cómo ve las cosas este mundo, ¿no? O también es no te conformes a este mundo, a este tiempo que se adapta a lo externo y que sigue costumbres superficiales. Estuve leyendo el comentario que hace Barclay y habla mucho sobre esto de la moda y esta palabra que en el original viene de conformarte. Y dice, no trates de emparejar tu vida con la moda de este mundo. No seas como un camaleón que toma el color de las cosas que lo rodean. Ahora el mundo te está diciendo, ¿qué te dice? Bueno, pues el mundo te dice, tú eliges ser quien tú quieres ser, ¿no? Es como, yo creo que la mayoría de las que estamos aquí hemos escuchado esa filosofía, ¿no? Pero es un engaño porque te dice que tú elijas quién tú quieres ser, pero realmente si te das cuenta, constantemente los medios de comunicación, las series de televisión, la música, las redes sociales, todos te dicen a quién o cómo te debes de ver o parecer. Entonces ponte a pensar, te dice sí, tú eliges ser, pero ponte esto. No, tienes que usar esto porque, y hay así mucha gente se ha vuelto millonaria en el TikTok dándote consejos y de cómo tú tienes que ser y vestir y verte, pero si tú te pones a pensar, si tú te vas así como detrás de eso, la forma de vestir cambia temporada tras temporada, la forma de hablar cambia, las palabras y modismos también cambian, las modas cambian día a día. Y eso es como todo el mundo lo sabe, ¿no?
Entonces ya te compraste esto que es de este color, ay no, ya no se usa, ahora es el otro, y ay tienes que ir a comprar del otro. Y así estamos viviendo nuestras vidas, conforme a lo que este mundo nos amolda. Y a veces estas modas cambian no nada más en temporadas, a veces de un día para otro y ya estás fuera de moda y te deprimes, ¿no? Pero en griego la raíz de conformar es schema, SCHMA, y esto quiere decir la forma exterior que varía día a día, año con año. Y esta es la idea que quiere dar Pablo con no te conformes, y conformar es la palabra. Entonces, ves lo inestable que es este mundo, ves cómo es tan cambiante. Sigue este consejo, no te conformes a él. No te dejes convencer por los influencers, no te dejes mover, no te adaptes, no te pongas cómoda. Esa es la idea. No dejes que el mundo decida quién vas a ser. Cuando la Biblia habla del mundo, obviamente no se refiere al planeta Tierra, ¿verdad? Se está más bien refiriendo a las formas como el sistema, la perspectiva, la manera de ver las cosas y vivir la vida de este mundo. A eso se refiere, a los valores morales, al sistema de valores, lo que es valioso para ti, lo que no es valioso para ti a lo mejor no es para mí, todas esas cosas, ¿no? Todas esas filosofías, todos esos pensamientos cambian y dejan de ser. Y bueno, pues aquí la idea es eso, de no conformarte, no te dejes apachurrar. Y yo pienso así como cuando está la cera líquida, que viene así como el sello y lo apachurra para que se amolde a ese como silueta. Y esa es la idea de lo que de Pablo aquí nos está diciendo. Y es importante enfatizar. Chicas, no seamos ingenuas. A veces como cristianas puedo decir que podemos pecar de ingenuidad. No seamos ingenuas. Alguien decide cómo vives tu vida. O es el mundo o es Dios. Aquí, como dicen, hay de dos sopas. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y esa es una verdad bíblica y es importante que tú la tengas en mente. En el reino de la luz, quien gobierna es Dios. En el reino de las tinieblas de este mundo, quien gobierna es Satanás. Entonces, aquí al que se refiere Romanos 12:2, que no te amoldes, es al modo de vivir que Satanás quiere que tú vivas. Así de sencillo. Entonces, probablemente una de las advertencias más claras que vemos también en la Biblia para no amar al mundo se encuentra en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, 15. Aquí Juan está haciendo un contraste, ¿no? en todo este libro de cómo se ve quienes están en la luz y cómo se ven quienes viven en las tinieblas. Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. ¡Wow! ¿Tú crees que Dios te ama, tú crees, pero tú sigues en el mundo? Esto es algo para que medites. O sea, dice, cuando aman al mundo, dice otra versión, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y es esta idea que Pablo está diciendo de conformarte, del esquema. Es esta idea de cómo tú como a los 17 años tenías una apariencia y a los 70 años no estás nada igual que como a los 17, ¿verdad? Pero sigues tú siendo la misma persona, sigues siendo la misma Lili, la misma Maru, la misma Susi, aun y que no por fuera no te ves igual, por dentro sigues siendo lo mismo. Y aquí eso es la idea, lo que Dios quiere es, no se te interesa tanto en cómo transformarte por fuera, sino quién tú eres.
Entonces, aquí Pablo dice que para dar culto y servir a Dios, tenemos que experimentar un cambio. Y este cambio no es tanto como, ay, ya no se puede pintar, no, no es tanto del aspecto físico, más bien como de tu personalidad. ¿Y en qué consiste este cambio? Y es lo que Pablo diría es que cuando vivimos por nosotros mismos, vivimos con un concepto que en su época en el griego se llamaba el katasarka. Y este concepto lo entendían los griegos como esa parte del ser humano que es la parte de la naturaleza humana como más baja. Esos deseos tan feos, todo como lo más bajo, es ese concepto que Pablo dice. Pero ya cuando tú estás en Cristo, ya no te amoldas al katasarka, ya no te amoldas a lo que tu naturaleza vieja deseaba, quería, se veía, deseaba, sino al control de Cristo, que sería el katachriston, o el kataneuma, que sería una vida controlada por el Espíritu Santo. Entonces, la mujer cristiana es una persona que ha cambiado en su esencia, debería de ser una persona que vive ya no una vida egocéntrica, ya no una vida para ella, sino una vida cristocéntrica. Así debería ser nuestra vida. Y esto debe ocurrir, dice Pablo, por la renovación de tu mente, por la renovación de cómo ves las cosas, de tu mentalidad, de cómo percibes las cosas, las realidades, las verdades que has vivido y que te muestran en este mundo, ¿no? Entonces, cuando Cristo entra en tu vida, en la vida de una mujer, de una persona, esta es una nueva persona y se espera que tenga esta mentalidad diferente, porque tiene la mente de Cristo. Y Barclay dice, cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, es cuando entonces tú y yo podemos presentarnos y presentarle a Dios ese culto verdadero. Y ese culto verdadero es cuando tú y yo ofrecemos cada momento, cada decisión, cada manera de vivir nuestra vida, cada acción para Él. Y eso es vivir en la luz, vivir en el reino de la luz. Ahora, ¿cómo es vivir en el reino de las tinieblas? Y vivir en el reino de las tinieblas es vivir una vida dominada por el mundo. Las tentaciones, son las tentaciones que Satanás usa en este mundo para que tú vivas en las tinieblas. Están ahí en lo que vimos en 1 Juan 2:15. Dice, al final dice, pues el mundo solo ofrece, y ahí te van 3 cosas. 1, te lo voy a leer en otra versión, dice, un intenso deseo por el placer físico. 2, un deseo insaciable por todo lo que vemos. 3, el orgullo de nuestros logros y pasiones. Y nada de esto viene de Dios. Estas cosas son las mismas tentaciones por las que Satanás tentó a Eva en el principio. O sea, esta historia se repite y se repite. Y entonces no hay trucos, no hay nada nuevo, no hay tácticas nuevas. Él sigue obrando igual que Génesis 3. Satanás sigue intentando seducir a las mujeres de Cristo. Él lo que intenta es que no tengas los deseos de Dios, que tú sigas estos deseos que el mundo quiere que tú tengas. Y obviamente Él sabe que cuando tú andas en esto, te apartas de Dios. Y entonces caemos redonditas. Ahora, ¿por qué las mujeres cristianas seguimos cayendo con estos mismos trucos? ¿Por qué nos seguimos conformando a este mundo? ¿Por qué? Todo sucede porque cómo pensamos, cómo vemos las cosas. Pensamos erróneamente que cuando yo me conformo a este mundo,
mis necesidades, el vacío que en mi vida, lo que yo necesito va a ser satisfecho. Va a ser satisfecho en eso. Y voy a hacer todo lo posible para conseguir eso. Las cosas materiales, las aceptaciones, todo lo que este mundo me ofrece, pienso que al tenerlo, ya, la hice y ya no me voy a sentir tan vacía. Pero Jesús dijo algo completamente diferente. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué estás diciendo, Lili? ¿Que si yo busco y comprarme ropa linda que venden ahí es pecado? No. Cuando tú estás buscando primeramente eso antes que Dios, estás viviendo y sigues viviendo en tinieblas. No lo estoy diciendo a nadie, no veo caritas, pero por favor no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿no? Jesús sabía que en este mundo hay maldad. Él oró por ti, por mí. Él le dijo al Señor, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No, porque dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si tú has decidido seguir a Cristo, tú no eres de este mundo, porque Jesús tampoco fue de este mundo. Ahora, somos parte de este mundo, no somos parte de este mundo ni de sus deseos, ni de sus ambiciones, ni de sus sueños, ni de sus metas. Y se supone que si tú y yo somos parte de este reino de luz, tenemos que buscar al que gobierna ese gobierno de luz. Tenemos que buscar la dirección de Dios, su consejo, sus promesas. ¿Quién dice Él? ¿Quién tú eres? Entonces, Santiago 4:4 también nos advierte que si somos amigas del mundo, somos enemigas de Dios. Si amamos al sistema de este mundo, la inmoralidad, el deseo sexual, la fama, la riqueza, el prestigio, llámale lo que tú quieras, entonces dice Santiago 4, que tú y yo, aun y que yo digo creer en Cristo, soy enemiga de Dios. Entonces, es algo en lo que debemos de meditar, es algo en lo que Dios quiere que tú y yo pensemos ahorita. Ponte a pensar, si amas al sistema de este mundo, realmente es como si estuvieras casada. A las que no están casadas, bueno, casadas yo creo que algún día lo estarán, pero es como si tú estás casada y te pones a ser amiguis de los enemigos de tu esposo. Y te pones a platicar con ellos, les haces galletitas, los tratas aquí muy cookies y muy nice a los enemigos de tu esposo. Y eso es lo que dice Santiago, oh almas adúlteras. Entonces, tenemos que meditar en esto y es importante de que nosotros podamos no tener este amor dividido. ¿Es Dios o es el mundo? Y mucha gente cree que puede tener a Dios y al mundo al mismo tiempo. Creen que al venir a la iglesia, pueden venir a la iglesia el domingo, pero después yo puedo hacer lo que yo quiera. Y tenemos esa mentalidad. Ah, sí, ya fui a la iglesia, pero como quiera, yo soy reina de mis decisiones. Puedo salir a donde quiera, puedo ir a ver la película que yo quiera, puedo escuchar la música que yo quiera, puedo tomar todo el alcohol que yo quiera, puedo juntarme con mis amigas y criticar todo lo que yo quiera, puedo pelearme con mi esposo todo lo que yo quiera. Y puedo vivir así, de la manera que me complazca a mí. Y así puedo seguir viviendo, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres vivir de esta manera que te acabo de decir, el amor de Dios no está en ti. Así de simple. Y con todo el amor del mundo te lo digo. Abre los ojos.
No puedes seguir viviendo con tu lealtad dividida al mundo y a Dios. La voluntad de Dios, ¿sabes? La voluntad de Dios no fue que crucifiquen a su hijo, que lo humillen, que lo golpeen, que lo sobajen, que se llene de tu pecado para que tú sigas amando lo que lo llevó a la cruz. Entonces, Pablo dijo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Pablo caminó de tal manera con Cristo que para él el mundo ya estaba muerto. Una cosa muerta, chicas, no te puede agarrar. Una cosa muerta en tu vida no te puede seguir jalando. Una cosa muerta en tu vida no te sigue empujando. Que tu meta y mi meta hoy sea que el mundo esté completamente muerto para nosotras, de tal forma que ya te deje de jalar, de tal forma que no te pueda empujar al precipicio de nuevo. No quiero que tú, mujer de Calvary Chapel, Cancún, te conformes y sigas conformándote a este mundo. No te amoldes a su molde. Y sabes, necesitamos ver este mundo como Dios lo ve. Porque eso, cuando tú empiezas a ver el mundo como Dios lo ve, va a empezar a llevar y naturalmente a llevarte a que tú vivas una vida que lo agrade a Él. Necesitamos que hoy Dios nos abra nuestros ojos espirituales para que tú y yo podamos ver los valores huecos, los valores cambiantes, temporales, competitivos, egoístas de este mundo y dejar de amarlo una vez y para siempre. Y Juan continúa con esta promesa, ahí en Primera de Juan dice, y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. Dice, pero, promesota, ahí va, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Así que hoy quiero hablarte de maneras en las que el mundo te presiona para ser conformadas por él y no te das cuenta. Entonces, obviamente, muchas de nosotros podemos estar de acuerdo que robar es malo, la avaricia es mala, la soberbia, la inmoralidad, la mentira, todo esto, bueno, obviamente demuestran un amor al mundo, ¿no? Y por lo tanto, si no tienes esto, bueno, pues ya amas a Dios. Y estas cosas son muy obvias, ¿no? Pero necesitamos estar alertas porque Satanás no siempre usa cosas obvias. Él siempre va a querer desviar tu afecto por Jesús. Y normalmente usa lo más sutil. Génesis 3:1 dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales, de todo lo que Dios había hecho. Y sabe, sigue siendo astuto. Y él sabe que vas a notar cuando una tentación es muy obvia o una actitud en tu vida es muy obvia o muy grande. Y por eso es que él trabaja sigilosamente. ¿Y sabes qué? Él también anda detrás de cada una de nosotras, así, sin que lo escuches, sin que te des cuenta. Y está al ataque. Dice la palabra de Dios que Él está como un león rugiente, viéndote para devorarte, no nada más para rasguñarte, para devorarte. Y entonces te va a seguir presionando para que te sigas conformando a este mundo, te va a seguir presionando para que dejes de amar a Jesús, porque Él ya sabe que tú ya decidiste amar a Jesús, pero Él no se va a quedar quieto. Entonces, no seamos ingenuas. No seas ingenuas. Satanás sigue siendo el mismo sutil, ingenioso, sigiloso, mentiroso y engañador. Te tienta con cosas tan deseables y maravillosas que te convence que sin ellas no puedes vivir. Y te convence y te la crees, pero es un engaño.
Y todo es el plan para destruirte. Eso es lo que él quiere. Ahora, este mundo quiere engañarte para que tú pienses que tú debes de cumplir con un estándar de la mujer perfecta. ¿Sí? ¿Cuál es el estándar de la mujer perfecta en el mundo? Pues el mundo, y nos van a seguir presionando. Si yo te pregunto, a ver, para ti, ¿cuál es la mujer perfecta? Van a salir muchas opiniones quizá que estén de acuerdo. Pues primeramente que sea joven, que no tenga arrugas, joven, delgada, una cara simétrica muy bonita, el cabello perfecto, que no se le frisee, ¿no? Que no esté así, la figura perfecta, bien educada, sociable, popular, y bueno, no le va a hacer daño si es rica, o si es famosa, o lo de ahora, si es feminista y empoderada. ¿A poco no? Es la mujer perfecta, según este mundo. Ahora, y cualquier persona aquí que no cumpla eso, no tiene valor. No vales nada si no tienes esto. Pero ese no es el estándar de Dios. Ya pueden respirar, ¿verdad? Ese no es el estándar de nuestro Dios. Ese que te acabo de decir es el estándar, el príncipe de este mundo. Y Satanás sabe que al ponerte constantemente esto en la cara, te va a llenar de algo que tienes y posiblemente no te has dado cuenta. Y se llama inseguridad. Te va a llenar de inseguridad. Y sabes, este tema de la inseguridad pega mucho sobre todo a las chicas, a las jóvenes, y no te vas a imaginar cuánta gente, incluso quizá aquí en esta iglesia, de jovencitas que están pasando por anorexia y bulimia debido a este engaño de Satanás. Y si tú eres una jovencita hoy, quiero que sepas que Jesús te puede hacer libre de eso. Entonces, es la inseguridad y Satanás está haciendo muy bien su chamba y nos está dando todas estas maneras de pensar y nos convence y Él quiere que las anhelemos totalmente, todas estas cosas, y quiere convencerte que tu vida no va a ser perfecta hasta que tú llegues a ser esa mujer. Y ese te va susurrando despacito, ni te das cuenta. Este molde y te va diciendo, así tienes que ser, así tienes que verte. Y vendrá con su engaño, otro engaño, si tan solo. Ay, bueno, ya, si tan solo, le dijo a Eva, comieras de esta otra frutita. Ya tienes todas esas, pero si tan solo comes de esta otra que no tienes, serás perfecta, serás como Dios, ¿no? Y así hoy, tú te la has creído. Ay, si tan solo pudiera yo tener ese shampoo. O si tan solo pudiera yo, no sé, tener ese cabello perfecto. Si tan solo pudiera ahorrar 3 de mis quincenas para ponerme mi pestaña de mink. No es crítica, pero a veces nos vamos detrás de esto y no está mal que tengas pestañas de mink, no está mal que compres un champú, que tú vayas detrás de eso como tu primer objetivo y que pienses que ya que lo tienes vas a ser satisfecha, ¿no? Entonces, encajar en un círculo social, tener un mejor trabajo para ganar más, hay muchas cosas que si tan solo sí lo tuviera, voy a ser perfecta. Pero ¿qué crees? No lo vas a hacer. No vas a ser llena, no vas a ser perfecta, ni vas a estar satisfecha. Y este es el punto, esta es la táctica. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Él quiere que te desenfoques, que te enfoques tanto en lo que no tienes, así como Eva se enfocó en esa frutita que no tenía, teniendo todos los árboles maravillosos a su alcance,
Pero eso no lo pensó 2 veces en desobedecer. Dijo, no, no lo tengo, lo quiero y lo quiero ya. Y al final fue feliz. ¿Fue perfecta? No. Así que no dejes que Satanás te siga engañando pensando que si tan solo tuviera, ponle ahí en la rayita, lo que estás persiguiendo sería feliz. Una de las estrategias más efectivas, dice Kay Smith, una de las estrategias más efectivas de Satanás es que hace que ames las cosas incorrectas, un poquito más que el día anterior. Antes de que te des cuenta, tienes menos tiempo y tienes menos amor por Jesús. Otra de las cosas que el mundo quiere que te amoldes son las posesiones. Cuando caminas de acuerdo a los principios de este reino de las tinieblas, te domina otra palabra. La primera era inseguridad, la segunda es la ansiedad. Y esta ansiedad te domina cuando te das cuenta que no sobresales, que necesitas más para ser competente, y es una cadena que cada vez te va apretando y apretando más. Gastas tanto en comprar ropa para encajar en cierto círculo, zapatos, productos de belleza, tecnología, muchas cosas en las que tú gastas lo que Dios te dio, que realmente no las necesitas para ser satisfecha. A veces ni te das cuenta, pero ¿sabes qué? El círculo más cercano de influencia para ti son las horas que pasas viendo a las tiktokeras, al Instagram, al Facebook, y ellas son las que te van diciendo a qué te tienes que amoldar, qué maquillaje debes de comprar, qué cremas debes de usar. Ahora que tenga hidro no sé qué, ahora no, que esta otra. Entonces, ya, si se ríen es porque ya saben de lo que hablo, porque toda esta industria está apelando a tus inseguridades, y entonces el querer tenerlo trae ansiedad, porque no lo tienes y tienes que trabajar más tiempo y quieres más y más y más. Y fíjate, aquí, bueno, esto no está mal en sí, quiero recalcar esto, sino que eso se convierta tu mayor anhelo. Que tu mayor anhelo sea siempre Jesús y agradarlo a Él. Entonces, la tercera es la presión moral. La tercera presión que este mundo quiere hacer en ti, que te quiere amoldar, es la presión moral. Y esta la voy a dividir en 3 temas rapidito. La primera es la yoología, la segunda es la cultura de la autoconfirmación, la tercera es la cultura del feminismo y libertad sexual, y la cuarta, la maternidad. Ahí te va, te las voy a decir rapidito. La cultura de la yoología. ¿Alguien había escuchado este concepto? Este concepto es muy nuevo, pero es más viejo que el caldo de pollo, ¿no es cierto? Ok, vivimos en un mundo que te dice, su lema es primero, luego y al último, ay, ni se las tuve que enseñar, ya se las sabían. Ok, esta es la vida de la yoxología. Vive para cumplir tus sueños, sigue a tus sentimientos, vive para cumplir todo lo que tú quieras, encuéntrate a ti misma y vivirás feliz. Eso es lo que te dice. ¿Pero qué crees? Cuando tú estás viendo y viviendo con este pensamiento, que es lo que Jesús quiere cambiar hoy en ti, es que cuando vives así, sí o sí vas a lastimar a la gente que está a tu alrededor, porque todas tus decisiones no están enfocadas a quienes tienes a tu lado, están enfocadas en ti, a yo. Entonces, según la palabra de Dios, dice que lo más engañoso que hay es tu corazón.
Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si tú sigues a tu corazón, cumples tus sueños, vas a estar siguiendo a lo más engañoso que hay. Y nosotros como mujeres cristianas tenemos que vivir no para satisfacer a mis sueños, no para satisfacer a mis anhelos, sino a Cristo. Entonces, si realmente has decidido seguir a Cristo, debes de vivir como Él dice. Cristo ya puso el camino, el cómo, el por dónde, y Él te dice en Mateo 6:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23. Esta te la voy a leer y dice, y decía a todos, o a todas los que están aquí, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta es una fuerte sutileza para una mujer cristiana para que caiga en esta cultura de la yogología. Y es esto que les mencioné, pero establecer teologías de tu vida. Cuando estás leyendo la Biblia, pon mucha atención. Esta es una sutileza que posiblemente pudieras estar viviendo. Cuando tú dices, voy a buscar a Jesús, voy a buscar a Dios, me voy a sentar a leer la Biblia y estoy leyendo la Biblia y hago mi teología de vida a como yo siento que dice la Biblia. Fíjense qué peligroso es. Y caemos en el error de lo que yo no siento, más bien no me gusta, lo hago a un lado. ¿Sí? Entonces, caemos en ese error y no tomamos todo el consejo de Dios y lo interpretamos con nuestra propia opinión. Un consejo que siempre nos da nuestro pastor Drew es no opiniones, zero opinions, dice, no opiniones cuando estés leyendo la Biblia, sino que tú puedas abrir la Biblia, orar al Señor y decirle que quieres aprender de todo corazón, con un corazón enseñable, manso y humilde. Tampoco, otro error sutil es leer la Biblia pensando que cuando tú lees la Biblia, las historias que tú ahí escuchas hablan de ti. ¿Qué pasa? Estamos leyendo quizá el libro de Esther y tú dices, soy la princesa del Señor. En ninguna parte de la Biblia dice eso y tú vives eso, ¿no? O estás viendo a David y que él pelea con el gigante y mata al gigante y gana David y yo soy una victoriosa en Cristo. No está ninguna historia de la Biblia hablando de ti, está hablando de Cristo. Es Cristo y siempre busca a Cristo cuando veas en la Biblia. ¿Cómo se ve Cristo en él? ¿Quién es mi Salvador? Es Cristo. ¿Quién es ese príncipe de paz? Es Cristo. Y puedes estar cayendo en esa sutileza de leer la Biblia pensando que está hablándote de ti. Por eso hoy te quiero animar. Aprende a estudiar la Biblia. Aprende, hay maneras, hay herramientas, hay discipulados. Inscríbete, invierte tu tiempo para saber cómo estudiar la palabra del Señor. Ahora, la otra cosa es, esta sutileza es la cultura de la autoconfirmación. Y esta autoconfirmación está muy de moda. ¿Qué es esto? Es que tú te repitas y digas, ¿qué será? Como mantras o algo así, no sé. Pero bueno, que repitas frente al espejo y que digas, tú puedes, ¿no? Y saben que esto es triste que hasta en las iglesias hoy lo promueven. Y es muy sutil porque la cultura te dice, tú eres suficiente. Es la cultura de tú eres suficiente, you are enough. Tú eres suficiente y por todos lados te bombardean. Entonces te dicen, tú eres suficiente, no necesitas nada. Y obviamente afecta, y ten cuidado, sobre todo si tú eres una mujer sola, si has vivido algún abandono o a un divorcio,
esto puede llegarte y afectarte, porque a veces tú piensas que con repetirte estas cosas de tú puedes sola, no necesitas a nadie, eres hermosa, eres empoderada y trabajadora, y tu mayor responsabilidad es amarte a ti misma. Eso es lo que te tienes que repetir. Tú pones todos tus ojos ¿en quién? Y volvemos al primero. Pones tú, y quizá al principio se siente bien. Ay, qué padre, ¿no? Cuando te ponen la estrellita y te sientes bien. Pero la sutileza es que sigues viviendo en soledad. Sí, ¿por qué te lo tienes que repetir cada día? Porque no funciona, sigues viviendo con ansiedades y perdemos el tiempo con estas afirmaciones de voz. En vez de darte cuenta que tu profunda necesidad es Cristo, es su palabra, son sus promesas. De eso es lo que te tienes que aferrar. Entonces, sustituye tus porras, sustitúyelas por las promesas y por quien dice Dios que eres en Él y por Él. Y conoce a ese Dios, que Él es el que tiene el poder suficiente para levantarte. Y el que te hace suficiente. Nosotros somos suficientes en Cristo, escondidas detrás de Cristo. La otra es la cultura del feminismo y la libertad sexual. Y este es un tema importante que pocas veces tenemos la oportunidad de platicarlo en la iglesia. Y posiblemente aquí hay jovencitas que sin darse cuenta tienen una mentalidad feminista. Y de esto el Señor también te quiere ser libre. Te dice, ve, diviértete, todo lo que tú quieras. Es tu cuerpo. Disfrútalo ahora que eres joven, ¿no? Sé promiscua, no pasa nada, no le haces daño a nadie. No creas estas mentiras. Estas mentiras es de lo más vil. Las mujeres no hemos sido creadas por Dios para vivir de esa manera. Él nos creó necesitando amor, necesitando cariño, necesitando protección. Así nos creó el Señor. Y cuando una mujer tiene estos encuentros sexuales breves con hombres, se está haciendo daño y termina con muchas cicatrices. Y sobre todo te pones en una posición muy vulnerable a poder ser asesina. Porque puedes embarazarte y optar por el aborto. Y te va a ser más fácil abortar que perder una vida por delante, como dice el mundo. Y te vas a poner en una situación que no tienes por qué vivirla. Dios no te quiere ahí al vivir este tipo de vida, de encuentros sexuales, sexo fuera del matrimonio. Las series te lo pintan muy padre, pero el final es muerte. Otra sutileza es la maternidad. Mujeres que son recién mamás pueden caer en estas sutilezas del mundo porque aprovechan tu vulnerabilidad hormonal, tu suma de cansancio y tu gran nube de temores si vas a ser o no una buena mamá. Entonces, lo que este mundo te dice es que tú te pierdes a ti misma con la maternidad. Y esto no nada más como las que ya son mamás, sino las jovencitas que han decidido no tener hijos porque en su mente está moldada a este mundo. ¿Qué te dice? Cuando tú tienes hijos, pierdes tu libertad, pierdes tu cuerpo, tus curvas, pierdes todo y ¿te hacen anhelar la maternidad? Claro que no. Si tú ya eres mamá y estás viviendo este proceso, te dicen tienes que recuperarte a ti misma. Tú tienes derechos y te corresponden, ¿no? Escucha esto, tienes derecho a compadecerte de tu situación ahorita.
sea, ¿cómo te vas a compadecer por ser mamá? Todo eso. Y te la crees. Y luego ves mamás nuevas. Ay, lo que es mamá. Ojeras sin dormir 24 horas. Y ay, pobrecita. Y así, ¿no? Y esa es la cultura en la que estamos viviendo. Y esa es una sutileza en la que tú puedes estar viviendo. Pero el ser mamá, te digo yo, hoy es la mejor oportunidad que Dios te da para santificarte. Porque Dios usa a los hijos para santificarte, para moldearte, para limarte. Entonces, obviamente es también una oportunidad para tomar tu cruz cada día y seguirlo. Entonces, tienes también esta mentalidad de que, bueno, sí, voy a tener hijos, está la guardería y todo muy padre. Yo sé que hay mamás que no tienen la oportunidad de tener un esposo que trabaje, pero si tú tienes un esposo que trabaja y que te puede sostener, no evalúes más tu trabajo que es educar a tu hijo y estar en casa con tus hijos. Es la mejor inversión. Y yo te voy a decir una cosa. A lo mejor tú estás pensando, no, es que ya me van a dar ese ascenso en el trabajo y todo lo que quieras. Al rato te despiden, se olvidan de ti y tu hijo ya creció en la calle. Entonces, simplemente es una bendición que una mujer elija arriba de su carrera profesional estar con los hijos y educarlos y amarlos. Es tan cortito el tiempo que tenemos con los hijos, tan poquito el tiempo, que tenemos que aprovecharlo lo más que se pueda. Y puede ser un sacrificio, sí, yo entiendo. Yo sé, pasé por ahí. Puede ser un sacrificio de que te amarras el cinturón, vas a bajar de peso, velo por el lado amable. Pero más que eso, es un sacrificio que te están dando en tu mano para poder dárselo al Señor y ganar esas coronas en el cielo para ponérselo a los pies de Cristo. No le entregues a tus hijos a alguien más, a alguien que no los ame tanto como tú los amas, a alguien que no le importan tanto como a ti. Puedes vivir sin ciertas cosas, créeme. Y Dios tiene un mejor plan para ti. Él, en lugar de angustiarte por saber si alcanzas las medidas estándares ridículos que este mundo quiere para ti, checa los estándares de Dios. Pregúntate a ti misma, ¿cuál es el ideal de Dios para mí? ¿Qué cualidades y qué características quiere para mi vida? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? ¿A Dios le importa que yo sea bonita, que sea hermosa? ¿A Dios le importa si estoy delgada? ¿Qué aspectos Él quiere de mi personalidad que cambie? Y ¿sabes lo que dice la Biblia? Que es una de las cosas más preciosas que Dios ve en una mujer. ¿La sabes? Está en Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, de Louis Vuitton, no dice ahí, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Me gusta cómo lo dice la NTV, dice la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Y seamos honestas, nadie de nosotras aquí como mujeres hemos nacido con ese espíritu tierno y sereno. Pero Dios tiene el poder para transformarte y convertirlo y darte de su espíritu para eso. Y este es el tipo de belleza que fue vista en las mujeres santas que confiaron en Dios. Este es el ideal de Dios para ti. Esto es lo que Él quiere para ti. Y ¿sabes qué? Vas a ser libre, vas a poder respirar.
Jesús ya nos liberó de esto. Jesús te liberó de todas estas cosas que te presionan a que te conformes a vivir a este mundo. Dios ya puso el estándar para tu vida. Cuando tú le crees, le vas a obedecer. Y vas a empezar y vas a crecer a ser esa mujer que Dios quiere que seas y una mujer que lo agrade. Él va a crear en ti esa belleza que va a influenciar a tus hijas, a tus nietos, a tu marido, a tus amigas, con quien tú tengas contacto. Y Jesús va a usarte para bendecirlos y para influenciar a tu familia. Y por último, ya para terminar, quiero que recuerdes esto. A lo mejor todo esto te va a sonar bien difícil, pero recuerda, su yugo es fácil. ¿El yugo de quién? El yugo de Cristo, no el del mundo. El del mundo te aplasta, pero el de Cristo te hace liviana tu carga. Mira, vamos a Mateo, lo van a poner en pantalla, con esto vamos a terminar. Mateo 11, 29 y 30. Dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y aquí Jesús nos está hablando de un yugo doble. El yugo es esto que usan para arar la tierra, que es como un palo de madera que se lo ponen a una yunta de bueyes, y hay para dos cabezas. ¿Sabes la cabeza de quién ya se doblegó y ya está puesta en ese yugo? La de Jesús. En este doble yugo que Jesús habla donde dos trabajan juntos, dos jalan juntos, dos cargan juntos la misma carga. Y es Jesús inclinándose. Es la cabeza de Jesús sobajándose en esta posición de ponerse un yugo, sí, ahí junto a ti. Ahí contigo, es ese yugo fácil, es ese yugo que trae descanso a tu alma. ¿Y cuál es ese yugo? Jesús dijo, yo vine a vivir no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y en eso encontró su gozo. Y Él quiere que tú también encuentres el verdadero gozo. Ya no te resistas. Pon tu cabeza también ahí en ese yugo. Créele a Jesús, porque su carga es fácil y ligera, la carga y fácil de llevar.